por esta petición de Daniel. Pero lo que llama la atención es que él lo propuso en su corazón, o algo que nació que de forma voluntaria, con ánimo voluntario, que nació de Daniel, proponerlo. Él se propuso no contaminarse, no participar en todas esas cosas que había en Babilonia. Porque sabemos que Babilonia, pues, era lo principal, era el centro de la idolatría. Había mucha idolatría en Babilonia. Entonces, dice su palabra que Daniel le pidió que no se le obligase a contaminarse. Su palabra también nos dice que puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: tema mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaré para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de días, desde los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice el 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esto que vemos no es ninguna casualidad lo que les sucedió a estos 4 jóvenes. No es ninguna casualidad que fueran 10 veces más sabios que los otros jóvenes. No es ninguna casualidad que sus rostros se vieran más robustos que los otros jóvenes. Que fueran más sabios en toda sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. No es ninguna casualidad. Vemos que el versículo 8 nos declara por qué razón. Vemos cómo su palabra nos dice que Daniel propuso en su corazón. No le obligaron, no fue por obligación, por compromiso, por algo que él tenía que hacer por costumbre o por obligación, sino vemos que lo propuso en su corazón de forma voluntaria. Y vemos también cómo Dios, al ver esa intención, ese deseo de servirle, de agradarle a él, el Señor le dio gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el Señor le dio gracia delante del rey, de tal manera que dice que no halló a otros jóvenes más sabios, con más sabiduría, con más inteligencia que ellos. Qué importante es que en nuestras vidas tengamos ese sentir en nuestro corazón, no por obligación, no por fuerza, que no necesitemos que nos estén llamando, que nos estén llamando por teléfono, que nos estén visitando, que vengamos, que sirvamos al Señor. Que haya en nosotros esa iniciativa, ese ánimo voluntario para servir al Señor con amor, sin necesidad de que alguien nos esté obligando, alguien nos esté llamando y diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Daniel propuso en su corazón una propuesta de él,
Y vemos cómo Dios le respaldó, Dios le dio gracia primero ante el jefe de los eunucos, siendo pues que el eunuco arriesgaba, ponía en riesgo su vida al no obedecer la orden que el rey le había dado, porque el rey le había señalado, al no obedecerla, eso le iba a costar la vida, pero Dios le dio gracia para que Daniel pudiera cumplir ese propósito que tenía en su corazón de no contaminarse, de obedecer a su Dios, de agradar a su Dios. Y eso que es lo importante que debe de haber en nosotros siempre, el ánimo voluntario de servir al Señor, el amor de venir a este lugar, escuchar su palabra y asimismo ponerla por obra. No por fuerza, no por obligación, sin la necesidad de que alguien nos esté llamando, nos esté obligando a servir al Señor. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 28. 28:9. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice David aconsejando a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había servido al Señor desde su juventud, un hombre que conocía la voluntad de Dios, que había hecho la voluntad de Dios. Como padre, aconseja a su hijo y le dice: tienes que reconocer a Dios en tu vida. Reconócele, como dice ahí en Proverbios, reconócele en todos tus caminos. Reconoce al Dios de tu Padre. Reconoce que todo le pertenece a Él, todo es de Él y para Él. Reconoce al Dios de tu Padre. Además, sírvele con corazón perfecto y con un ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ese ánimo voluntario que había en Daniel, que dice su palabra, que él propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón agradar a su Dios. De esa misma manera, David aconseja a su hijo y le dice: tienes que servirle, pero no por fuerza, no por obligación, no por rutina, no porque lo tengas que hacer, sino con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y vemos cómo Daniel se lo propuso y Dios vio la intención de Daniel y Dios le dio gracia ante el jefe de los eunucos y asimismo ante el rey Nabucodonosor. De tal manera que no había en el reino otros jóvenes más sabios, con más inteligencia, con más sabiduría que ellos. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia al ver esa intención, al ver ese deseo de servirle, de agradarle a Él. Y este mismo consejo se lo da David a su hijo y le dice: reconoce al Dios de tu Padre. Debemos de reconocer al Señor, que de Él depende nuestra vida, que de Él dependemos, que le necesitamos y que sin Él nada podemos hacer. Dice: sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones. Nosotros vemos el exterior, nosotros vemos las apariencias. Dios no, Dios mira el corazón. Dios escudriña el corazón, Dios entiende nuestros pensamientos. Sabe si le servimos con ánimo voluntario, sabe si le servimos con amor o si lo hacemos quejándonos. El Señor escudriña nuestros corazones.
Nosotros vemos lo exterior, vemos las apariencias, pero Dios escudriña lo interno, el corazón y los pensamientos. Y dice que si nosotros le buscamos, le vamos a hallar. Mas si lo dejamos, Él nos va a desechar para siempre. Vamos a ir al libro de los jueces. Jueces capítulo 5, versículo 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor, oíd reyes, escuchad oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, al Dios de Israel. Dice esta escritura, cuando se iba a pelear esa batalla contra este rey, dice su palabra, el pueblo de Israel se ofreció voluntariamente. No tuvieron que obligarlos, ellos se ofrecieron voluntariamente. Y por esto dice ahí, load al Señor. Qué bueno es cuando nosotros nos ofrecemos voluntariamente para servir al Señor. Cuando le servimos voluntariamente. Cuando proponemos en nuestro corazón y le vamos a servir no por fuerza, sino voluntariamente, no por costumbre, no por rutina, sino por amor al Señor. Vamos a ir al Salmo 110. 110, vamos a leer desde el versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. El arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dice el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. ¿De qué manera el pueblo se iba a ofrecer para servirle? Dice que voluntariamente. Sirve al Señor tu Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que podamos nosotros proponer en nuestro corazón el agradar a nuestro Dios, como lo hizo Daniel. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 24. 24 vamos a leer desde el 19. Dice su palabra: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo:
¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. David viene, dice que a tierra de Araúna, a ofrecer un sacrificio. Porque pues anteriormente David había censado al pueblo, había con todo el pueblo y el Señor no le agradó y vino un castigo de parte del Señor. Y el Señor tuvo misericordia de su pueblo y le dijo a David que fuera y le ofreciera sacrificio para que Dios fuera propicio con él. David llega delante de este hombre, Araúna, y Araúna le ofrece todo. Aquí están los bueyes, aquí están los yugos, aquí está todo, te lo doy para que ofrezcas el sacrificio al Señor y el Señor te sea propicio. Pero David dijo algo muy importante. No ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste. Que no me cueste nada, dice ahí. No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Muchas de las veces, así queremos nosotros, quizás, tal vez, servir al Señor sin que nos cueste nada, sin ningún sacrificio. No queremos sentirnos presionados para servir al Señor. Algo ligero, sin que nos cueste, algo pues simple, de que nos cueste trabajo o se nos haga difícil o nos sintamos presionados, de una forma ligera. Así queremos servir al Señor, sin presionarnos, sin sentirnos obligados. Pero vemos cómo David, un hombre conforme al corazón del Señor, dijo, yo no voy a ofrecer algo al Señor que no me cueste nada. Gloria al nombre del Señor. Ahí vemos el deseo, el sentir en el corazón de servir al Señor, de agradar al Señor, que hay una intención, que hay una propuesta en el corazón de agradar al Señor, de servir al Señor, de hacerlo aún con sacrificio. Vamos a ir, segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Gloria al nombre del Señor Jesús. 17, versículo, vamos a ver desde el versículo 2. Amén. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y ese es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, del general, y con 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joán, y con él 280,000. Tras ese Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente al Señor, y con él 200,000 hombres valientes. Aquí nos habla de un varón, Amasías, hijo de Zicri. Hizo este varón, este hombre,
el cual se había ofrecido voluntariamente al Señor. Y con él, dice, 200,000 hombres valientes que se habían ofrecido voluntariamente. No los habían obligado para que se ofrecieran al Señor, lo habían hecho voluntariamente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir viendo. Vamos a ir al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Gloria al nombre del Señor Jesús. El 29, versículo 14. Dice su palabra. Amén. Dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer, dice, voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar a casa tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Dice el rey David, siendo el rey de Israel, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? No es por fuerza, no lo hicieron obligatoriamente o siendo obligados, sino dice voluntariamente. Cosa semejante, dice, pues todo es tuyo. Es ahí cuando nosotros le reconocemos al Señor y le decimos, Señor, todo es tuyo. De ti depende nuestra vida. Sin ti nada podemos hacer. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Te lo damos, dice, de forma voluntaria. Dice el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto y ahora he visto que con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Voluntariamente, espontáneamente, con alegría. De esa manera es que podemos agradar a nuestro Dios. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón el servirle, el agradarle, cuando lo hacemos voluntariamente, cuando lo hacemos espontáneamente, cuando no hay la necesidad de que alguien nos esté llamando, que nos esté obligando a servirle, cuando nace en nuestro corazón el hacerlo y le servimos a nuestro Dios y lo hacemos con amor al Señor. Porque nosotros le amamos, como dice su palabra, porque Él nos amó primero. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9. 9. Es el capítulo 9 y es el versículo 7. Desde el 6. Dice, pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. El dar no solamente se trata de dar algo material, podemos darle al Señor nuestro tiempo. Podemos ofrecerle al Señor algo que que nos cueste. Como dijo el rey David, no ofreceré al Señor sacrificio o holocausto que no me cueste nada. Aquel hombre le ofreció, ahí tengo todo lo que se necesita para el holocausto. Aquí está, te lo doy, que tu Dios sea propicio contigo. El rey dijo, no ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste. Holocausto que no me cueste. Propuso en su corazón para agradar al Señor. Qué importante es cuando nosotros proponemos en nuestro corazón, que lo hacemos de corazón, no por fuerza, no por obligación, no por costumbre, no por rutina, sino por amor. De corazón, con ánimo voluntario, proponerlo en nuestro corazón como lo hizo Daniel. Y vemos que realmente cuando lo hacemos, vemos realmente los resultados, como Dios da gracia para que podamos cumplir la propuesta que tenemos en nuestro corazón. Vamos a ir Romanos capítulo 12. Dice el que 12:8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El que hace, dice, misericordia con alegría. Servir al Señor, como dice ya el libro de los Salmos, Salmo número 100, que le sirvamos con alegría. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Dice, reconocer que el Señor es Dios. ¿Qué es lo que debemos reconocer? Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Servir al Señor con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Servirle con amor, con agradecimiento. Dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a ir a Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 3. 3 del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 15. Dice su palabra, ahora pues, dice el rey Nabucodonosor, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, no librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se les obligó a servir a otros dioses. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por servir, por agradar a su Dios. No solamente le servían, como hemos leído, con ánimo voluntario, sino que aún estaban dispuestos a dar sus vidas por servir, por agradar a su Dios. Y por eso les dijeron al rey: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No estaban dispuestos por ningún motivo de dejar de servir a su Dios. Antes estaban dispuestos a servirle hasta las últimas consecuencias, sin importar que fueran lanzados al horno de fuego ardiendo. Ellos confiaban en su Dios, al cual servían. Y vemos como el mismo rey reconoce, y dice en el versículo 28, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esto es cuando servimos al Señor con ánimo voluntario. Cuando estamos dispuestos a servir al Señor de corazón, como lo hacían estos varones, sin importar las consecuencias. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 3. Libro del profeta Malaquías. Realmente, esa es la reflexión. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Servimos por amor o lo servimos por obligación? ¿Le servimos con ánimo voluntario? ¿Le servimos por agradecimiento o le servimos quejándonos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para servir al Señor? Quizás por cualquier cosa insignificante, ¿le dejaremos de servirle? ¿O estamos dispuestos, como estos 3 jóvenes, a servir al Señor hasta las últimas consecuencias? Gloria al nombre del Señor Jesús.
Dice Malaquías capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo? Dijeron que por demás era servir al Señor. Por demás es servir al Señor. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve servir al Señor? Dijeron esos hombres. ¿De qué aprovecha que guardemos tu ley, que andemos afligidos en tu presencia? Si decimos, ahora bienaventurados los soberbios, y los que hacen iniquidad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, escaparon. No entendían realmente la grande bendición que es servir al Señor con ánimo voluntario. No lo entendían, por eso decían, ¿de qué sirve que sirvamos al Señor? ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Si a los impíos son prosperados, tientan a Dios y escapan. ¿De qué nos sirve que les sirvamos? ¿Por qué decían esto? ¿Por qué se quejaban? Porque no lo hacían de corazón, porque no lo hacían voluntariamente. Entonces, dice el 16, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los que temían al Señor, los que servían al Señor con ánimo voluntario, de corazón, hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. ¿Qué tan importante es delante de Dios aquel que sirve al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario? Es tan importante que Dios escribió un libro en memoria delante de él, para todos los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Esa es la importancia que tienen delante de Dios aquellos que sirven al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que Dios escribió un libro en memoria de ellos. Y de tal manera es el 17 que serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aquel que sirve al Señor con ánimo voluntario es un especial tesoro para Dios, y está escrito un libro en memoria delante de él. Dice el 18, entonces os volveréis y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entender el valor que tiene delante de Dios el servirle con ánimo voluntario. Entender ese valor, esa importancia que tiene delante de Dios, que le sirvamos con ánimo voluntario, que realmente tiene un valor delante de Dios, que es importante delante de Dios, de tal manera que Dios ha escrito un libro en memoria para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Vamos a terminar en Colosenses capítulo 3. Antes de eso vamos a ver Primera de Pedro. Rápidamente vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tu palabra nos dice, no por fuerza, que no haya necesidad de que alguien nos obligue, nos esté llamando a cada momento, a cada rato, diciéndonos pues que tenemos que esforzarnos, que tenemos que seguir hacia adelante, que tenemos que luchar. No por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, que nos propongamos en nuestro corazón servirle al Señor y que entendamos que esa propuesta en nuestro corazón es de gran valor delante de Dios. Tiene precio delante de Dios. De tal manera que Dios escribió un libro delante de él, para los que le temen y para los que piensan en su nombre. Aquellos que le sirven no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia, sino con ánimo pronto, espontáneamente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Terminamos en Colosenses capítulo 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo, dice, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo de corazón, hacerlo voluntariamente, hacerlo espontáneamente para el Señor y no para los hombres. No para quedar bien con los hombres, sino para quedar bien, para agradar al Señor. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entender que el servirle con ánimo voluntario tiene una grande recompensa delante de Dios y que aquel que le sirve de esa manera es de grande valor para Dios, es un especial tesoro para el Señor. Aquel que le sirve voluntariamente, de corazón, por amor, es de grande estima delante de Dios, es de grande valor, es un especial tesoro para el Señor, de tal manera que Él escribió un libro delante de Él, para los que le temen y para los que piensan en su nombre. El Señor Jesús los bendiga.